Pues, jóvenes, antes de empezar con el otro punto y el punto final de nuestro curso, que se refiere a la deducción responsabilidad jurídica de tipo civil y penal contra funcionarios públicos y empleados públicos. Yo quiero preguntarles si el tema del amparo, pasamos 3 clases al respecto, algún aspecto que aclarar o que de parte de ustedes hay alguna duda en relación a ese tema, pues hagámoslo, porque pienso, si no podemos agotar el tema que yo deseo desarrollar hoy, teníamos que ir el martes de la semana entrante, ¿verdad? Ya para agotar nuestro programa de estudios. De mi parte, hay algo que considero importante que conozcan ustedes, que sepamos, ¿no? Relacionada con el amparo, el tema del amparo provisional. No sé si este tema lo han leído en el artículo 27 es decir, al 32 de la ley de amparo, o la parte que corresponde al tema de amparo como garantía constitucional. Es decir, quiero dejar claro que es el amparo provisional. Su nombre lo dice. El amparo provisional viene siendo un acto de urgencia. Así se percibe. Es un acto de urgencia que solicita el interesado por considerar el resultado del acto degenerado, en este caso por el funcionario público, sí le afecta de manera profunda la vigencia de su derecho. El amparo provisional, en primer lugar, significa protección de urgencia. Se puede solicitar, en primer lugar, de parte interesada, o bien decretar de manera oficiosa el tribunal que está conociendo el planteamiento del amparo, si lo considera. Esa resolución del amparo provisional debe ser otorgada en el primer acto que realiza el tribunal quien conoce el amparo. Lo decreta y notifica a las partes involucradas, ¿no? De las partes involucradas, uno de ellos considera que no es conveniente el otorgamiento del amparo provisional. En materia administrativa sería el órgano, ¿no? El titular del órgano administrativo, quien puede dar lugar a impugnación. Puede apelar esa resolución que emitió el tribunal que está conociendo el amparo. Y sigue su procedimiento, su trámite, ¿no? Y se resuelve. En la resolución, el tribunal, con base lo argumentado, los razonamientos y pruebas que justifican la impugnación,
puede proceder y revoca el amparo provisional. Pero si no, por la naturaleza, el amparo provisional continuará con su vigencia. Y ese amparo provisional, entonces, como que dice una prevención, ¿no?, al órgano que está dando lugar a la violación del derecho de la parte interesada y afectada en este sentido, lo mantiene hasta que se declare el amparo final en el proceso ordinario, digámoslo de esta manera, del trámite. En tal sentido, jóvenes, el amparo provisional puede ser solicitada o puede otorgar el tribunal que conoce del amparo. Asimismo, también, si el amparo no se solicitó en el primer memorial de la parte interesada, puede ser solicitada de cualquiera de los sujetos que están involucrados en el proceso constitucional de amparo, el otorgamiento del amparo provisional. Porque se considera que el acto que se está solicitando o manifestando el conflicto que ha generado, pues sí está afectando en la práctica del ejercicio del derecho. Se puede solicitar entonces en cualquier momento. Y también de parte del tribunal lo pueden revocar efecto del amparo del proceso del amparo. Se considera que la amenaza o la violación del derecho que se hizo ver en su momento finaliza su efecto, ¿sí? Entonces se revoca el amparo provisional y el mero trámite del amparo solicitado continuará hasta en sentencia. Vamos, ese es un poco de lo que quiero finalizar con ustedes aquí, esa posibilidad de solicitar amparo provisional. En cuanto al trámite del amparo, pues creo que solo falta decir que se desarrolla en dos instancias. Cuando dicho amparo es ante la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones o un juzgado de primera instancia. Y ahí se desarrolla entonces dos instancias del proceso constitucional de amparo. Hay dos trámites, de forma sencilla. Hay dos trámites, porque la sentencia que declara el amparo puede ser apelada, muy bien, pero que esa sentencia procede de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia o bien de un juez de primera instancia. Y el trámite del amparo de única instancia solamente es el proceso que conoce, que desarrolla y que resuelve la Corte de Constitucionalidad. Ese amparo que conoce la Corte de Constitucionalidad es porque el amparo se planteó en contra del presidente de la República, vicepresidente de la República, miembros o integrantes o contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Congreso de la República, es decir, contra las autoridades de los tres organismos de Estado, que es lo que está señalado como competencia, ¿verdad?, de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahí, el trámite del amparo es solamente en una única instancia. No hay apelación entonces, ¿verdad? Pero sí puede dar lugar nada más un recurso de aclaración o de ampliación. Muy bien.
Esto solamente mencionar aspectos generales con el proceso constitucional de amparo. El plazo para su planteamiento, ya quedó claro, 30 días, ¿no? Muy bien. El trámite del proceso constitucional en forma directa, pues eso se caracteriza por ser inmediato. Al ser planteado, el juez o los jueces y magistrados que se constituyen en tribunal extraordinario para conocer del amparo están obligados de darle trámite al amparo en el mismo momento o el mismo día en que se planteó. Ya lo leyeron ustedes, creo, en el artículo 33 de la ley de amparo. Ahí está señalado, pues, el comportamiento del órgano jurisdiccional, ¿verdad? De los jueces, de los magistrados que conocen del amparo. Dar inmediatamente la primera resolución. Inmediatamente, entonces, dictar el amparo provisional. Y notificar de inmediato esa resolución. En esa resolución tendrá que señalar con claridad el tiempo para que las partes involucradas manifiesten una actitud procesal y que esto consiste en 48 horas. Cuando le dan audiencia que en contra suya hay un amparo y que dentro de 48 horas debe contestar la demanda enviando todos los antecedentes, ¿ya? Incluso el original del expediente de que se trata. Luego, jóvenes, evacuado la audiencia dentro de 48 horas, en un momento les dije yo como de la práctica de los tribunales de amparo, es que generalmente notifican los viernes, ¿no? Una hora que ellos calculan y ese plazo se cumple en días inhábiles. En ese sentido, pues, sábado y domingo terminan los 48 horas. Entonces, de inmediato. También otra característica del amparo. Si se abre a prueba, si hay necesidad de abrir a prueba el amparo, hay un plazo perentorio. Aquí, entonces, que son 8 días, que es el plazo para abrir a prueba, es decir, el espacio dentro del cual se examinan, ¿no? Se valoran los medios de pruebas formuladas en relación al planteamiento del amparo. Hay audiencias o gestiones, mejor dicho, que debe realizar el tribunal que conoce el amparo de manera oficiosa. Es decir, en el artículo 36 de la ley de amparo manifiesta pesquisas de oficio. Significa mandar a realizar, a solicitar o desarrollar diligencias pertinentes, atinentes al proceso. Son, digo, actitudes que deben manifestar las partes dentro del proceso, pero que de manera inmediata. ¿Por qué razón inmediata? Por la naturaleza del amparo, que es una garantía, ¿no?, para proteger los derechos violentados a parte interesada. La sentencia, al finalizar el periodo de prueba, puede haber
esas pesquisas de oficio, de conformidad con la ley del organismo judicial, sería autodiligencias para mejor fallar. Diligencias para mejor fallar. Pero acá en proceso de amparo es denominado pesquisas, que el tribunal manda a pedir y que se realicen. También puede haber vista pública, ¿ya? Vista pública, que es el acto procesal, donde el cual las partes involucradas en el proceso harán ver sus argumentos para defender, ¿ya? Ampliamente la protección del derecho que está siendo afectado. De igual manera, ahora la parte demandada, que en el caso nuestro, aquí, que es derecho administrativo, sería el titular del órgano administrativo, representado por el Procurador General de la Nación. Otro tema que es interesante, veo, que es la enmienda del procedimiento. Sí, Eric Chávez, diga. Buenas noches, licenciado, gusto de saludarle. Con una duda, fíjese de que ahí usted tocaba ahorita la vista pública que está en el artículo 38. Fíjate, tengo un poquito de incongruencia o de duda más bien en el término planteado en el artículo 37 que dice que dictará sentencia dentro de los 3 días. Cuando menciona la vista pública, ahí se refiere a 3 días más. Estos son al culminar los 3 días de la segunda audiencia, Lic. Veamos el artículo, ¿qué? Artículo 37, dice usted, que se refiere al desarrollo de la segunda audiencia. Exacto, Lic. Escuchen ustedes, voy a leer yo, que la garganta me da. Artículo 37, segunda instancia. Audiencia, perdón, segunda audiencia. Concluido el término probatorio, es decir, de los 8 días, el tribunal dictará providencia, dando audiencia a las partes, el que planteó el amparo, el órgano administrativo y al Ministerio Público, por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se haya no pronunciado, se dictará sentencia dentro de 3 días. Esa es una primera actuación, ¿verdad? Normal, diríamos. Terminando el periodo de prueba, la sentencia. Perfecto. Pero el artículo 38, si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior, o sea, la segunda audiencia, 37, o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública. Esta se efectuará el último de los 3 días siguientes. ¿Y qué? A la hora que señale el tribunal. Primera parte, aquí. Así se interpreta con nuestra lectura. Estos sujetos, si al evacuar la audiencia dice que les corrieron de las 48 horas, ¿verdad? Y que ahí manifestar que necesitan que se lleve a cabo ese acto, porque considera que hay temas, hay aspectos, aspectos, diría, pues, alguna norma jurídica que hay que hacer valer, pues tendrán que llegar y hacer verla, ¿no? Y argumentar. Si hay algunos medios de prueba, ¿no?, existentes, o que ellos tengan la posibilidad de manifestar en ese acto, pues lo harán ver. Esa vista pública podrá ser a puerta cerrada, allá en el salón donde se lleva a cabo estas actuaciones en la Corte, si fuera la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, o en la sala correspondiente del tribunal que conoce del amparo. Bueno, y también pueden pedir que esa lista sea pública. La lista pública sea pública, es decir, abren un salón, invitan al público interesado, llegan los medios de comunicación y ahí se hará
a los argumentos verbales ante el tribunal, ¿no? De los temas que dije, de los aspectos que ellos pudieran tener. Muy bien, entonces, esta vista pública se efectuará el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Si se cumplió el acto en el término establecido y que ahí solicitaron la vista pública, pues a partir de ahí se contarán otros 3 días. Y el último de los 3 días se llevará a cabo esta diligencia o acto procesal. Licenciado, así perdone entendemos con la lectura. Perdone la interrupción, siguiendo con el mismo, la misma duda, Lick, así como en el artículo 39, que dice plazo para que dicte sentencia en la Corte de Constitucionalidad, ahí agrega o suma 5 días más, pero no sé si estoy mal, Lick, que son únicamente en algún caso excepcional, que sea de mayor gravedad, Lick, no sé si lo entiendo mal. Vale, 39. Plazo para que dicte sentencia la Corte de Constitucionalidad. Estos jóvenes, primero, cuando la Corte de Constitucionalidad conoció en única instancia un amparo, como también la Corte de Constitucionalidad está conociendo de un amparo en virtud de la apelación que sufrió, la sentencia de un amparo que conoció alguno de los 3 órganos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, y algún juzgado de primera instancia. Pues, entonces, y eso, el proceso constitucional de amparo termina, tanto el análisis primero como este último, en la Corte de Constitucionalidad. Es la máxima corte que conoce de los problemas, en este caso, de violación de una norma de carácter constitucional. Pues, por eso es que está este 39, que es la Corte de Constitucionalidad. Cuando esta entidad, la Corte de Constitucionalidad, conociere en única instancia o en apelación, dice lo procedente en los órganos contemplados en el artículo 12, 13, 14 y 15, para pronunciar de apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por 5 días más, según la gravedad del asunto. Bueno, pues ahí creo que está claro, ¿eh? Por el asunto, la Corte, si tiene un plazo en principio para dictar sentencia, ¿cuántos días, Eric, que usted ya vio en el artículo del 30 y qué? 38. La sentencia se dicta 3 los días. 3 últimos. Eso, como quien dice, normal, ¿no? Para todos los amparos. Pero si la Corte de Constitucionalidad considera, porque es la última instancia, ¿ya? El último acto donde llegan los amparos, pues sí considera. ¿Y por qué? El acto o la norma se está discutiendo en este proceso, amerita ser analizada con más tiempo. Es decir, por parte de ellos, ¿no? Tienen esa facultad. Si fuera 8 días sería, ¿no? Para dictar la sentencia. Ok, gracias, Lick. Así se queda. Muy bien. Bueno, entonces, ahí considero yo. La sentencia, dijimos que sí se puede apelar. Puede ser objeto de impugnación a través del recurso de apelación, siempre y cuando el amparo haya sido conocido por los órganos jurisdiccionales señalados en el artículo 12, 13, 14 y 15 de la ley. Muy bien. Y si la sentencia, tanto de los órganos que constituyen y
Tribunal Extraordinario de Amparo, tal como la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, un juzgado de primera instancia, puede también ser objeto. Yo lo llamo así para entender un poco. También puede ser objeto por el recurso de ampliación, aclaración. Estos dos recursos significan que el contenido de la sentencia no está clara para la persona, ¿no? No está, entonces, si no está clara, tiene dudas al respecto, o que hay términos consignados en la sentencia que no entiende, solicita, tiene todo el derecho, ¿no?, de pedir que se le amplíe el contenido. Tal concepto, tal término, o el párrafo X no está amplia, no está clara. Pide aclaración o ampliación, o de los dos recursos a la vez. Esos medios de impugnación no significan desarrollo de otra instancia, ¿no? La segunda instancia se desarrolla en virtud de apelación. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí considero que ustedes terminen su lectura hasta el artículo 81. Es decir, son pues manifestaciones de actitudes, de desenvolvimiento de los sujetos procesales dentro del procedimiento. ¿Ya? Cumplir con el tiempo. Ese sería un acto importantísimo que deben observar las partes procesales. Y eso es lo que está cumplido acá. Cumplir con evacuar las audiencias. ¿Sí? Cumplir con presentar los medios de pruebas. Si hay algún problema, el juez o el tribunal podrá enmendar el procedimiento. Todo esto conlleva para mejor desenvolvimiento del proceso en sí y también la concordancia que se necesita para la emisión de la sentencia. ¿Alguna duda, jóvenes? María Fernanda. Hola, Liz, buenas noches. Una pregunta. Es que yo escuché cuando usted dijo que la pesquisa de oficio, que se consideraba como un auto para mejor fallar. No sé si estoy bien. Es que luego, sí, eso dice el artículo 36, pero luego abajo en el 40 dice auto para mejor fallar. Entonces no sé si es como lo mismo o pueden hacer una pesquisa y posteriormente un auto para mejor fallar. Entendería yo. Yo quise, mejor dicho, dar a entender esta parte que actúa de oficio el tribunal, que conoce el amparo. Y dije, viene siendo el auto para mejor fallar, dije yo. ¿Por qué? Así lo puedo yo interpretar, a lo mejor genero dudas. Pero, ¿por qué? Porque es facultad que tiene el órgano jurisdiccional de realizar o practicar algunas otras diligencias que considera necesarias para agotar la investigación. Es decir, ampliar contenidos o algún agregado que se necesita de los medios de pruebas presentadas y que se desarrollaron, pero que esos medios de pruebas generan algunas dudas. De oficio realiza. Y yo lo considero y creo que debemos de quitar esta
esta consideración que estoy haciendo yo. Mejor dejémoslo tal como dice la norma, ¿no? Pesquisa de oficio son facultades que tiene el órgano jurisdiccional de pedir, ¿ya? De pedir la práctica de otras diligencias. Ahora, el auto para mejor fallar manifiesta, artículo 40, el tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar dentro de un plazo no mayor de 5 días. Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicar las diligencias ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores, es decir, 3 días, ¿no? O 5 días ampliado por la Corte de Constitucionalidad. Pero esto es una consideración también, ¿no? Legal en ese sentido, si el tribunal considera mandar a practicar otra diligencia. Es decir, pues, con leer este artículo 36 y 40, nos da a entender, joven, así lo interpretamos, 2 momentos para que el órgano desarrolle, ¿no? Otras diligencias, porque tanto el 36, pues, si hay hechos controvertidos, ahí sí que un aspecto fundamental, ¿va? De fondo del derecho que se está manifestando, pues considera este acto, si no lo realiza, lo puede llevar a cabo en el auto para mejor fallar. Si realizó suficientemente en esta diligencia, pesquisa de oficio, si obtuvo la información necesaria y que le da todos los argumentos fundamentales para emitir la sentencia, ya no hay necesidad de llevar a cabo este acto que se llama auto para mejor fallar. O bien, además de estas investigaciones que hizo de parte del tribunal y que, obtenido esto, considera aún o todavía necesaria la ampliación de los medios de pruebas. Y los medios de pruebas, jóvenes, son medios, pues, ¿para qué? Para justificar, ¿ya? Justificar, por un lado, la protección del derecho, ¿no? Y de la otra parte, para la defensa de su postura en la emisión de una resolución o justificar el por qué no resolvió en el plazo de 30 días. Sería para nuestro caso, ¿no? Derecho administrativo. Esto dependerá, ¿verdad? Si en materia administrativa hay necesidad de aplicar el artículo 36 y además el 40, pues eso qué, mejor aún para el tribunal. Vamos, Eric. Licenciado, perdone, una pregunta más. Yo escuché el término revisión de oficio. Ese término y pesquisa de oficio es lo mismo, Alec. ¿Dónde dice revisión de oficio, Eric? ¿Escuchó? ¿Pero en qué artículo, por favor? Lo escuché, Alec, solo lo escuché, entonces esa era mi pregunta. No, revisión de oficio no se argumentó acá, porque no da. No hay revisión de oficio. Ok, gracias, Alec. Pesquisa de oficio, es el artículo 36, es el mandar a investigar. ¿Y para qué? Para obtener información, obtener datos, ¿no? Es una facultad que tiene el tribunal. Y en el auto para mejor fallar, también es una facultad que tiene el tribunal, porque considera que necesita otros elementos. Entonces, como quien dice, 2 actos para ampliar, para investigar, ¿no? El fondo o el contenido de los medios de pruebas o
obtención de otros medios de prueba, para otros datos, para otros informes. Este auto para mejor fallar puede ser solicitado también de parte interesada. ¿Ya? Un proceso, todos los procesos, y aquí en amparo, será la posibilidad que el interesado, uno de los interesados, se da cuenta que cuando se les corrió la audiencia, que por 48 horas, una prueba presentada o la obtención de una prueba mencionada en el memorial no se solicitó, por ejemplo. Una prueba sí se analizó, pero no ampliamente, no en su totalidad. Posiblemente. ¿Por qué digo posiblemente? A consideración de la parte interesada. Por lo tanto, en las audiencias que se le dio, tiene la oportunidad de estudiar y argumentar. Honorable señor juez, señores magistrados, se hace ver, ¿verdad?, que la prueba planteada no fue analizada en su totalidad o de manera amplia, en virtud de se desarrollan los argumentos, ¿no? ¿Sí? O la prueba que se ofreció y que se presentó, pero no se analizó o no se realizó. Si hay una inspección, por ejemplo, ¿no? Hay un reconocimiento, qué sé yo. Entonces, se puede realizar en este acto que se llama auto para mejor fallar. Se solicita y el tribunal, al considerar que efectivamente sí tiene razón, pues también otorgará. Estamos jóvenes. Gracias, Lic. El tema gracias a usted. Bueno, el tema jóvenes, al leer la ley, para el examen yo no voy a poner caso, ¿no?, sino que tal vez hagamos algunas preguntas relacionadas con la ley, ¿no? Por favor, para entender, porque digo, el amparo es un tema muy, muy especial y donde se analiza a profundidad en las maestrías, especialmente en la maestría de Derecho Constitucional en las universidades, ¿no? Entonces nosotros acá estamos haciendo un repaso general del amparo, ya, cuando uno es abogado de la administración pública y si se habla del amparo. Yo sé, amparo en materia administrativa solo procede por 3 razones que usted ya sabe. ¿Sí? Bueno, pues, el amparo, para terminar, solo procede por la actitud negativa del funcionario público. Creo que ahí resumimos, jóvenes, en esas 2 palabras. El amparo en materia administrativa procede por la actitud negativa de un ministro, de un director, de un gerente, de un presidente, de un alcalde, ¿ah?, porque rechazó para su trámite una petición, porque pidió requisitos ilegales, ¿no? O bien no resolvió en el plazo de 30 días. Ahí estamos. Ahí estamos. No se van a preocupar penal y civil, qué sé yo, ¿no? Que procede amparo ahí. Nosotros aquí, si yo les pido, solo reduzcan su análisis en materia administrativa. ¿Estamos? Para que no se preocupen tanto ustedes, el amparo es grande, amplio y a ver qué pasa. No. Solo quedamos ahí y por necesidad, pues hay que ver un poco profundo cómo se plantea, qué plazo se tiene para plantear, ante qué órgano, ¿no? En virtud del nivel jerárquico de la autoridad administrativa. Ya vimos en la ley de amparo contra un ministro, ¿no?, un viceministro, si está en función de ministro, un director general, contra alcaldes, ¿se recuerdan? Esos niveles.
contra la SAT, todo esto son funcionarios administrativos. Y ahí posiblemente nosotros, en la vida práctica, posiblemente se nos presenta la necesidad de presentar amparo. Nada más. Bueno, empecemos, nos queda media hora. Si no lo terminamos, yo los invito el martes, hagamos el esfuerzo de estar presente hoy, por favor. El último tema que tiene el programa Jóvenes es analizar también en la práctica de la administración pública la presencia de una posibilidad de deducir responsabilidad jurídica en contra de esos funcionarios públicos, ministros, directores generales, gerentes, alcaldes, cualquier funcionario administrativo. Y también la ley indica deducir responsabilidad jurídica de tipo civil y de tipo penal contra los dignatarios de la nación, llama la ley, que son los diputados del Congreso de la República. Muy bien. En ese sentido, jóvenes, en la práctica del derecho administrativo puede aparecer un ministro, si ustedes son ministros, directores generales, gerentes, funcionario público, o bien diputados, ¿no? Hay que tener presente de que sí, se les puede deducir responsabilidad jurídica, carácter civil, carácter penal. Pero aquí no hay presencia de recurso administrativo, qué sé yo, contencioso administrativo, nada, eso. Estos últimos temas ya terminamos de su desarrollo, eso es en virtud de su función administrativa. Pero aquí, en virtud de el ejercicio de su cargo, ¿no?, como funcionario público, puede cometer algún delito, ¿no? Puede violentar un bien jurídico tutelado el campo penal. El funcionario público pues no está libre en ese sentido, ¿no? Si fuera penal, pues puede cometer algún delito, algún acto, algún hecho antijurídico. El ejercicio de función pública. En campo penal, jóvenes, ustedes ya estudiaron Derecho Penal 1 y 2. En Penal 1, uno estudia una parte, la parte general y parte especial, así divide en el Código Penal. La parte general, su nombre lo dice, consigna normas penales de carácter general, cómo debe actuar los jueces y cómo se debe tipificar los delitos, etc. En la otra parte, o sea, parte especial del Código Penal, ahí se establece, llamémoslo de esta manera, no estamos en penal, listas de delitos, viene siendo así, bajo los títulos de bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado en la ley, el Código Penal, son derechos fundamentales del hombre. La vida, la dignidad, la libertad de las personas. Si hay un delito contra la vida, que atenta a la vida, homicidio, asesinato, etc., eso hay una parte del Código Penal que tipifica o consigna la tipificación del delito, sus modalidades, etc. ¿Sí? Y también está el buen desarrollo de la prestación de los servicios públicos, la protección jurídica
de los bienes públicos. El buen uso de los bienes públicos consistente en los recursos económicos, financieros de la administración pública. Eso es, son los funcionarios públicos que tienen que proteger, desarrollar, cumplir con base a las leyes. Pero pueden cometer algún acto contrario a esa responsabilidad, a esa obligación. Si cometen un acto contrario, realizan un acto contrario a lo que está estipulado en las leyes, la Constitución Política, en la Ley del Orden Ejecutivo, la Ley de Probidad, etcétera, para los funcionarios públicos, si no lo cumple y si daña, afecta los bienes públicos, pues pueden haber comisión de delitos. Y para ello, ¿se recuerdan ustedes que en el Código Penal hay una parte del Código Penal que indica el bien jurídico tutelado contra la administración pública? ¿Verdad? Yo los estoy obligando a recordar en ese sentido, pero tal vez el martes ya su Código Penal lo deben tener a la vista, porque tenemos que ver ahí algunos delitos, qué delitos cometen los funcionarios públicos y qué delitos pueden cometer los empleados públicos, ¿no?, en el ejercicio de su función. Solo para decir algo, se recuerda el delito, el cohecho activo, el cohecho pasivo, y más delitos que son cometidos por los funcionarios públicos o empleados públicos. Eso está establecido con mucha atención, ¿verdad?, en nuestra legislación penal. Por lo tanto, jóvenes, eso hay que deducirlo, pues, no es acto administrativo, sino que es acto penal. Y el funcionario público es responsable de sus funciones, de sus actos. Muy bien. También los funcionarios públicos celebran contratos, ¿verdad? ¿Te recuerdas de ese tema? Contratos administrativos, convenios de cooperación o de colaboración, ¿no?, a nivel nacional o a nivel internacional. Eso lo celebran los funcionarios públicos. En un contrato administrativo celebrado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con una persona jurídica, por ejemplo, para construir una carretera. A ver, ¿quién puede dar algún ejemplo? Alguna carretera para llevar desarrollo, ¿va?, de parte de la administración pública al interior del país. Pero resulta que esa obra se construyó, pero no se construyó con la calidad técnica, por ejemplo. Y esa carretera se deteriora inmediatamente. Se desmorona, digamos, el concepto muy común, ¿no?, la carretera. Ahí hay un daño causado a los intereses de la administración pública. Esa parte, el particular, una persona jurídica, una empresa constructora se hizo cargo, se le pagó millonadas, millones de quetzales. Aparentemente bien construida y quedó la carretera ahí, pero pronto se deteriora. Y se comprueba de la calidad, de la construcción, todo el tecnicismo que se necesita, no se aplicó. Por eso es que se está deteriorando la construcción. 2, puede causar también daños a terceros. ¿En qué sentido? A particulares, por ejemplo, vecinos de la carretera.
En su momento tal vez se les expropió, hubo expropiación administrativa ahí, ¿no? Se les pagó bien, con medidas y todo lo técnico, lo lógico relacionado con el caso, pero que también por el deterioro del camino está afectando derechos de propiedad que están o que quedaron a la orilla de la carretera. Ahí hay daños, perjuicios a favor de particulares. La responsabilidad del funcionario público que realizó esa obra, puede haber daños y perjuicios causados. La obra, mejor dicho, la empresa constructora como persona jurídica, también puede haber causado, está causando daños y perjuicios a particulares, propietarios de los terrenos, por ejemplo. Ellos, jóvenes, pueden deducir responsabilidad jurídica de carácter civil, demandar, pues, en materia civil a la administración pública, al funcionario que dio lugar a ese deterioro, los particulares, ¿verdad? O bien, la misma administración pública puede demandar a subfuncionario o exfuncionario, ¿no? Una administración pública posterior, funcionarios posteriores, pueden deducir esa responsabilidad jurídica en contra del funcionario o exfuncionario. Traigo a colación aquí, no sé si ustedes tienen algún ejemplo concreto en Guatemala. Si no, yo menciono el ejemplo, a ver qué dicen ustedes. Tal el caso, jóvenes, de esta carretera que está construida en Chimaltenango. Es un caso sonado, ¿no? Y que está vigente, parece. Pero en este caso, solamente se está tramitando en la vía penal una acción. ¿Sí? Es concreto, caso concreto. Para deducir responsabilidad penal contra un exfuncionario. ¿Lo está haciendo la misma administración? Sí, ¿no? Pero creo que en el periodo anterior. Pero ahí, los vecinos que están a la orilla de esa carretera, que yo creo que todos conocen esa vía. Sí, Diego. Buenas noches. En relación a ese tema, como según recuerdo, para poner una denuncia tiene que ser la parte afectada. Pero como usted mencionaba el caso de los vecinos, pero el usuario de esa carretera también la puede poner, porque si bien es cierto, no es vecino, pero es usuario. Y como en la ley dice que siempre y cuando sea un afectado, podrá interponer una denuncia. Buena interpretación, Diego. Qué bueno, gracias. En el sentido, pues, la idea, el argumento de Diego, jóvenes, todos nosotros, todos, somos pueblo. Y nosotros somos dueños, entonces, de los recursos financieros que administra la administración pública. ¿Ya? A través del Ministerio de Finanzas Públicas, ejecuta el Ministerio de Comunicaciones, quien celebró para ejecutar ese dinero, ese recurso, contrató los servicios de una persona privada, una persona jurídica, del sector privado, para llevar a cabo la obra. Pero es nuestro recurso. Por lo tanto, a mí se me estaba escapando, la verdad. Por lo tanto, pues es lógico que cualquiera de nosotros, al salir afectado ahí, cuando pasamos, encontramos la vía cerrada, porque es la montaña, los cerros se vinieron.
Y al decir este último, los cerros, la tierra se vinieron jóvenes. En un momento la carretera tal vez fue planificada metro, ¿no? Una medida de ancho. Esa cantidad que necesitaban para construir la carretera, se tuvo que llevar a cabo la expropiación. Bien, y con base a la medida, el área de terreno expropiada a los propietarios está indicada, señalada, y se desmembró de plano, legalmente, de su propiedad. Se tuvo que aclarar o llevar a cabo esa modificación en el registro de la propiedad, porque le expropiaron, le quitaron, ¿no?, una porción de terreno. O bien la totalidad, porque hay propietarios ahí cabalmente donde estaba diseñada la construcción, ahí tenía su propiedad y fue expropiada en su totalidad. Pero tal vez esta persona hoy no está afectada porque no existe el área, ¿no? Pero los que están a la orilla de esa carretera, con la caída de esa tierra, el desmoronamiento de la tierra, está afectando su propiedad porque se está viniendo área de tierra. Dick, perdone. ¿Hay sentido de esa persona? Sí, Diego. Solo para argumentar un poco más, o sea, dentro del término de vecino, como usted lo refería, le han quitado o le han comprado, en el mejor de los casos, la porción de tierra. Pero, ¿hasta qué extremo se puede llegar? Porque en los estudios ambientales se hacen los estudios de suelo y se hacen las probetas para ver las resistencias. Entonces, entre otros tantos estudios, dentro de este proceso, hasta del proceso penal y el proceso administrativo, ¿hasta dónde alcanza la empresa que hizo el estudio ambiental? Porque muchos de esos problemas debieron de haberse previsto dentro del análisis ambiental. Perfecto, Diego. Muy bien. Planteamiento de Diego significa, jóvenes, las pruebas que deben tener a la vista, ¿verdad? Poseer esos bienes, esos medios, estudio de impacto ambiental, dictámenes, informes, etcétera, ¿verdad? Y los documentos técnicos o científicos al respecto. Porque tuvo que haberse hecho eso, Diego, definitivamente. Y otro más. Pues eso, para plantear la demanda, pues tendrá que traerse como medios de prueba. Eso va a justificar, pues, el daño causado. ¿Por qué se está causando el daño? Eso tiene que escuchar la declaración de testigos, etcétera. Todo eso tiene que llevarse a cabo. O sea, un caso concreto que yo estoy sacando acá, eso, jóvenes, solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Es motivo de planteamiento de una acción judicial en materia civil. Yo diría también, ¿verdad? Pero para ver para qué lo estamos analizando nosotros, es que un funcionario público sí debe responder por su responsabilidad o irresponsabilidad, digamos, en este caso, ¿verdad?, que tal vez no realizó los estudios del ambiente, del estudio del suelo, subsuelo, etcétera, ¿no? Tal vez no se realizó, a saber, pero eso ya es parte del estudio que se tiene que hacer en un juicio civil. Ahora, y en el caso de que las ternas, las comisiones de evaluación, que de parte de la administración aprobó el proyecto tanto en su fase de preparación como en la aceptación del proyecto, yo entiendo que como representante legal en el caso de la MUNI es el consejo, pero que tanto se pueden lavar las manos porque ellos dicen yo no aprobé el proyecto recibido, fue la comisión. Entonces, ¿cómo se puede proteger la comisión? Porque también puede haber coerción a los 3 trabajadores o a los 4 con todo el suplente para que aprueben el proyecto y
y al rato y no les dieron dinero, pero sí los coaccionaron. Eso, Diego, pienso, por lógica, tendrán que hacer valer poder en el proceso, si es que se endereza. En este momento, para este caso concreto, es un caso real, ¿no? Se está desarrollando en vía penal. Aquí, en la vía penal, considero yo desconozco el asunto, considero yo que el recurso económico financiero que se invirtió ahí se le dio mal uso. Posible, eso sí no sé yo. Por eso es que están llevando a cabo únicamente en penal ese asunto. Eso de deducción jurídica, deducir responsabilidad jurídica en campo penal. Ahí se está desarrollando contra un ministro, un exministro, se recuerda de este caso. Está bien, pero en materia civil, los daños y perjuicios que causó tanto para la administración pública, porque está dañando los bienes del Estado, de la administración pública, perdón, y los bienes de los interesados, de los propietarios vecinos de esa área, y de los ciudadanos, como dijo Diego, cualquiera de nosotros que pasamos ahí, yo pago mis impuestos, ¿no? Contribuimos, en ese sentido, con el desarrollo del país. Pues, podemos también manifestarnos como terceros en un juicio. Pero jóvenes, no se ha dado inicio a un juicio de este tipo en este caso, no se ha dado. ¿Por qué razón? Tal vez la administración pública actual no considera, ¿no? Otras razones que tal vez pueden ustedes expresar. Y de los terceros, a los propietarios de los terrenos, no sé. Yo solo se me vino ahora en la mente este ejemplo, caso concreto, no sé si hay alguna actuación concreta de parte de los propietarios circundantes o vecinos de la carretera, ¿no? Y algún ciudadano como nosotros, a lo mejor Diego se anima, ¿no?, plantear una acción, una demanda civil en contra de ese señor exministro de Estado, ¿no? Vic, si se apunta en la parte legal, yo me apunto en la parte técnica. Yo manejo la parte ambiental. Perfecto, Diego, qué excelente. Pongámonos de acuerdo, pero saliendo de las clases, salgamos de la clase, ¿verdad?, y nuestro examen lo podemos poner en práctica. Sería excelente. Bueno, ciudadanos, se apunta, tal vez otros compañeros se apuntan, se animan, porque esa es la verdad, jóvenes. Y se dan cuenta. En el curso de Derecho Administrativo tal vez estarán pensando algunos que tiene que ver este tema, ¿no? Es tema de administración pública. Es conducta de funcionarios públicos y de empleados públicos. Posible un ingeniero, un experto, un geólogo, qué sé yo, cualquier técnico que trabaja en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas o en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Bueno, tiene que estar involucrado un grupo de personas acá como técnicos. Ellos son empleados públicos. También puede ser demandados, así, al decir deducirlos. La vía es demandar judicialmente en vía civil. Y de los juicios civiles que ustedes ya conocen, jóvenes, tipo de juicios que estudiaron, que está contemplado el Código Procesal Civil y Mercantil, la doctrina, pues, los juicios ordinarios, los sumarios, los ejecutivos, ¿ya? Y juicios que se manejan por escrito, juicios de forma oral, ustedes ya saben. Ahí esto lo vamos a detectar para el martes, nos quiera. Pero solo le quiero indicarles un favor, pedirles un favor. Este tema que estamos tocando ahorita, emocionante, está contemplado en la Constitución Política. Fíjense, desde la Constitución Política. Y por favor, lean el artículo 155. Vale la pena, joven, el 154, el 155 y el 156. Pero especialmente de la Constitución, licenciado.
de la Constitución Política, por favor. Sí. Gracias. Artículo 155 de la Constitución Política. Aquí van a detectar ustedes, en ese artículo, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de funcionarios y empleados públicos. Muy bien. Y de ahí nos vamos al Código Civil, procesal civil y mercantil, y nos vamos a ir al Código Penal. ¿Estamos? Entonces, para el martes, por favor, la Constitución, la ley de, ¿qué? El Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Penal. Pero sobre todo, jóvenes, para materia penal, lean desde ahorita, sábado y domingo, la ley en materia de antejuicio, porque hay una particularidad para deducir responsabilidad penal contra un funcionario público y contra un dignatario de la nación. Hay un acto previo para poder demandarlo, ¿no? Denunciarlos penalmente a un funcionario o un dignatario. ¿Estamos? Bueno, licenciado, ley en materia de antejuicio, ¿verdad? Ley en materia de antejuicio, y gracias, vale la pena de hacer la recomendación. Vea la ley actualizada, porque esta ley ha sufrido inconstitucionalidades. ¿Ya? Varios artículos de esta ley han sufrido inconstitucionalidades. Por lo tanto, ha sido reformada, pues, ¿ya? Por favor. Nos vemos el martes, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Nos vemos el martes. Licenciado, perdone. Buenas noches. Merari, sí, perdón. Diga. Yo molestándolo nuevamente. Este link, yo ayer estuve esperando que usted dijo que iba a arreglar las notas y 3 veces descargué los archivos y no lo encontré. No sé si hay algún problema con el sistema, link. Yo creo que sí, pero compañero, yo puedo decir que hasta que el licenciado Dick, que es el de control y académico y todo eso, actualice, se actualizan las notas. Entonces hay que esperar que diga actualizar, porque aunque el link lo cambie, no se cambia. Así es, de cambiar. Pues no hubo modificación de notas. Todos los que vinieron se enteraron cómo están. Y por eso es que mi nota sí tiene modificación, Lick, y me ayuda a llegar a la mínima, ¿se recuerda? Sí, perfecto. Vaya, por eso es que yo estoy vamos a ver el control académico, veamos mañana, viernes, si no, el lunes yo voy a ver cómo hago. Tenemos todavía unos días antes del examen, ¿eh? Porque el 20 tenemos con ustedes, tenemos que correr. Sí, esa es la pena, no que si yo me examino y usted no me ha arreglado la nota, me bota todo el curso. Se pierde todo. Sí, no, entonces ese es el miedo que tengo. No te preocupes, vamos a ver eso. No se preocupen. Muy agradecido, Lick, perdone la molestia ahí. Bueno, pues, vamos a la otra sección, jóvenes. Buenas noches.